Monumental. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros en este nuevo programa de la semana. Muchas gracias de verdad por acompañarnos en el segundo programa de la semana. Hoy es una fecha importante para nuestro país. Radio Monumental y Noticia Monumental en particular siempre han intentado recordar para vivir la historia patria, la historia nacional, con el fin de que no quede ahí en el olvido grandes logros que hemos conseguido como país desde hace muchísimos años. Hoy no es la excepción, hoy se celebra un aniversario más, el 162 de la batalla de Santa Rosa, en medio de la campaña nacional de 1856, así es que ese será el tema de fondo hoy. Antes contarles que estamos muy atentos de una situación que está pasando en la Asamblea Legislativa, porque como ustedes saben, hace ya un par de años la Sala Constitucional había declarado inconstitucional la práctica de la pesca de arrastre. Ayer se movilizaron tres buses dice la Policía de Tránsito, 12 dicen los organizadores, de pescadores reclamando que no tenían otro modus vivendi, sobre todo después de que el viernes la Sala Constitucional dijo que por decreto no se podía extender las licencias, y entonces hoy en la tarde ya nos han denunciado, Marviva en lo particular, que hoy en la tarde el gobierno de la República estaría presentando un proyecto de ley para ser votado a la brevedad, que permite por medio de un proyecto de ley, ya no de un decreto, la aplicación de la pesca de arrastre regulada de alguna forma por el gobierno. Estamos muy atentos a lo que pasa justamente en la Asamblea Legislativa. Pero les decía que hoy tenemos un programa histórico. Hoy les recuerdo todas las plataformas en las que pueden acompañarnos. Estamos en vivo en Radio 93.5, estamos en Facebook Live, en la cuenta de Noticia Monumental también en vivo. Ustedes pueden escuchar este programa a través de internet en monumental.co.cr, lo pueden hacer a través de su teléfono celular en CDR móvil, pueden escuchar el reprise de este programa hoy en radio una vez que finalice el encuentro entre Grecia y el Deportivo Saprissa, que es a las 8 de la noche, y pueden observar este programa a las 8 de la noche a través de Canal 2. Un muy buen amigo de la casa, don Vladimir de la Cruz, nos acompaña esta tarde para irnos juntos 162 años atrás y ver lo que ocurrió en Costa Rica en la batalla de Santa Rosa. Don Vladimir, ¿cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación a conversar un rato hoy sobre esa extraordinaria gesta del 20 de marzo de 1856. Fíjese, Randall, que ningún periódico impreso comenta esta epopeya nacional que garantizó la expulsión de los filibusteros del territorio costarricense, porque ya se encontraban en territorio costarricense el 20 de marzo. Es decir, hay algo, estaban en Guanacaste, por supuesto, hay algo extraño desde hace años, y es que se ha dejado de fomentar el conocimiento de la historia patria y de aquellas fechas memorables que afirman nacionalidad, que afirman identidad, que afirman heroicidad, que afirman ese sentido del ser costarricense, independiente, soberano. Yo creo que es una falla que está ahí presente en toda la estructura nacional. Me temo que hasta en los colegios tampoco se celebró adecuadamente. Digo esto porque efectivamente, en el caso suyo, como director de este programa y los que usted tiene, exalta constantemente las fechas patrias como un elemento importante de evocación, de memoria, de recuerdo, de exaltación de la heroicidad costarricense y de la identidad nacional que con ellas hemos forjado. Yo creo que esto es una cosa importante. Claro, aquí el detalle
Además, don Vladimir, es que el 31 de agosto, el día de la fundación de la República de Costa Rica. Claro. Igual. Sí. El 11 de abril es la que se celebra más, curiosamente, con más fuerza, por la quema del mesón y la imagen de Juan Santamaría, pero tan importante o más importante puede resultar la batalla de Santa Rosa, porque la batalla de Santa Rosa es la expulsión del territorio nacional. Primero la derrota ahí en la hacienda Santa Rosa, pero a partir de allí la persecución que se hace sobre los filibusteros es extraordinaria para que no quede uno solo en el territorio nacional, y el presidente Mora da órdenes de que aquel filibustero que se encuentre en el territorio nacional lo fusilen. Y le publican ese decreto en varios idiomas, porque esa tropa de Walker era de varios países con distintas lenguas. Bueno, devolvámonos a la Costa Rica que recién nace, en 1848. Esa Costa Rica que recién nace se convierte en la República de Costa Rica en 1848, porque a mí siempre me ha llamado la atención, don Vladimir, cómo apenas 8 años después, 1856, tenemos que enfrentar la gran batalla como país. Pero permítame abusar de su conocimiento y devolvernos a ese momento en el que surge, dejamos de ser el Estado costarricense, un Estado, y pasamos a ser la República de Costa Rica. Con motivo de la independencia en 1821, nosotros empezamos a formar nuestro gobierno, nuestra forma organizacional, política, institucional, alrededor de la cual empezamos a construir la sociedad estatal costarricense. Desde 1821 hasta 1824, las primeras formas de gobierno fueron juntas. Eran organismos casi colectivos de trabajo. Hubo 3 grandes juntas en primer lugar, pero ahí hubo un proceso de que entre 1821 y 1824, hasta septiembre del 24, hubo 13 personas que dirigieron las juntas, ¿verdad? Como decir, los primeros 13 gobernantes del país en periodo independiente, entendiendo aquí por independencia no solo la declaración de independencia del 29 de octubre de 1821, otra fecha olvidada. Que es otra fecha olvidada, estamos de acuerdo. Sino, ahora pongamos la atención a esto, al 12 de noviembre de 1821, porque entre el 29 de octubre y el 12 de noviembre todavía queda a cargo de la administración costarricense, ya declarada independiente en Cartago, el último gobernador colonial, que era Juan Manuel de Cañas. Pero el 12 de noviembre San José y Alajuela rechazan la autoridad del gobernador y convocan para que se elija ese día la Junta de Delegados. Y ahí empieza el primer gobierno propio, nacional, ya sin la presencia del gobernador Cañas, y ahí empezamos nuestra vida independiente. En 1824, a partir de septiembre, inicia, digamos, la construcción del Estado de Costa Rica, y así se llamó hasta 31 de agosto de 1840. Un poquito antes ya se había tomado una decisión importante en esa dirección, pero 31 de agosto de 1848 se declara la República de Costa Rica. Durante ese periodo lo que va a haber son jefes de Estado, ¿verdad? Y hay un volumen casi de 18 jefes de Estado, entre los que van cronológicamente a ir repitiéndose en periodos muy cortos, ¿verdad? Justamente en el año 47, con José María Castro Madrid, se empieza a transformar esa idea de fortalecer la independencia de Costa Rica, ya separada de la Federación Centroamericana, porque mientras estuvimos en la Federación Centroamericana desde 1824 hasta 1838 y luego en 1842, cuando Morazán nos volvió a meter, en ese sentido nosotros formábamos parte de una república federal de todo Centroamérica junto con Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, y nosotros éramos un estado dentro de esa república, pero ya separados de la república federal,
lo que venía de inmediato era darle más identidad todavía a ese territorio y a ese grupo de costarricenses que lo habitaban, en ir proclamando la República de Costa Rica. Por otro lado, habíamos empezado a tener relaciones comerciales con Europa, especialmente con Francia, y Francia propiciaba las relaciones comerciales con repúblicas. Recordemos que la Revolución Francesa va a exaltar de una u otra manera el sentido republicano, el sentido liberal organizativo, en ese sentido antimonárquico, y ya consolidado el desarrollo del republicanismo en Francia, Francia va a estimular las relaciones con república. Alguien ha dicho por ahí también que condicionaba a Francia las relaciones diplomáticas para que los países que establecían relaciones con ella se llamaran repúblicas. No es una cosa totalmente consolidada para decir que nosotros fuimos presionados en esa dirección, pero al final de cuentas el movimiento histórico era por la formación de las repúblicas. Castro Madrid proclama la república y hay un periodo muy breve de meses de gobierno de Castro Madrid donde él se llama todavía presidente de Estado. Y ya a partir del 31 de agosto empieza a llamarse presidente de la República, como se llaman hasta ahora los presidentes de Costa Rica. Bueno, igual no sería raro que se ejerciera esta presión, aunque sea simbólica, por parte de Francia, porque habían pasado 60 años prácticamente de la Revolución Francesa. Sí, en 1789, sí. 60 años, un poquitito menos, 50 y pico de años. Sí. Y entonces, por supuesto, que tenía toda la fuerza simbólica de solo negociar con república. Napoleón III. Estaba Napoleón III en Francia gobernando, 1848 a 1852, todavía está gobernando ahí. Yo tengo a propósito un franco, una moneda con la cara de Napoleón III. Bueno, es que es impresionante porque uno podría pensar que las decisiones históricas de las diferentes naciones se han tomado, don Vladimir, con un ímpetus civil, político, de modernidad, y efectivamente eso pesa, pero pesan también los eventos coyunturales, sí, como el comercio, que pesaba mucho además en ese momento. Porque yo siempre me he preguntado, bueno, ahí estaba José María Castro Madrid en la fundación de la República de Costa Rica, pero ¿de dónde surgen los grandes líderes políticos que son los que ocupan las primeras presidencias de la República, como Juan Rafael Mora Porras? Vienen desde antes desempeñándose, incluso porque se dedican también a algunas actividades económicas. No son casuales. Que no es que surgieron ahí. No, todos vienen en un proceso de formación y de participación en las estructuras políticas del Estado de distintas maneras. Y entonces ahí van formándose y van confluyendo y van armonizando, en el buen sentido de la palabra, entre grandes personalidades de la época. Pensemos también que Costa Rica era una sociedad de pocas personas. Para 1856 andábamos alrededor de los 100,000 habitantes, de manera que 8 años antes debíamos haber andado en los 90,000 por ahí. Entonces, y obviamente la mayor parte concentrada en el Valle Central, pero aún así con muy poca cantidad de personas, la gente era muy conocida entre sí y las actividades económicas también estaban en auge desde 1843, especialmente con la sociedad económica itineraria. Se había empezado a dinamizar más la actividad económica del país, se habían impulsado más la construcción de caminos desde 1824 con Mora Fernández, no con Mora Porras. Se habían impulsado políticas para colonizar, para buscar caminos, daban premios a quien encontrara caminos para buscar tierras para la colonización, caminos que eran dar tierras, por ejemplo, dar almácigos de café, eliminar impuestos en alguna medida, en fin, daban una serie de estímulos para que la gente se dedicara activamente a labores económicas y agrícolas, y esto contribuye a empezar a desarrollar todo el Valle Central. Nosotros, antes de la independencia, la actividad principal económica que teníamos era el tabaco. Veníamos explotando tabaco incluso en una etapa con carácter monopólico para la región centroamericana, desde 1780 a 1792, aun cuando se nos quita el monopolio del tabaco,
se mantiene como un grupo principal, el grupo tabacalero, tanto así que son el grupo alrededor del cual se funda la Factoría Tabaco, por un lado, que era una institución muy importante que participaba en las actividades públicas y estimulaba actividades económicas, y se funda también la Escuela de Enseñanza de Santo Tomás, que es una de las instituciones que va a incubar ideas de la independencia en 1814. Entonces, ahí tenemos el grupo de los tabacaleros. Cuando se introduce el café en Costa Rica, que hay discusión de cuándo se introduce, pero en todo caso, finales del siglo XVIII ya se ha introducido el café. Tenemos las primeras cosechas, digamos, con conocimiento documental de los gobernadores al puro principio de 1800, de los gobernadores coloniales, y el café requería 5 años en aquella época por las técnicas de producción y el tipo de matas para la primera cosecha, de manera que no cualquiera podía dedicarse a cultivar café aunque se lo regalaran, claro, y les regalaran las tierras. ¿Quiénes podían dedicarse al cultivo del café? Los que tenían cierta capacidad económica, los tabacaleros en este caso, y empiezan a desarrollarse con más fuerza, y todo el Valle Central se va a transformar en el siglo XIX en el desarrollo del cultivo del café, por un lado. Por otro lado, por el mantenimiento del cultivo del tabaco que sigue produciéndose. A eso se suma la experiencia de haber ya producido caña de azúcar en la época colonial, y que se empieza a cultivar aquí en la zona norte del Valle Central, en Alajuela, en esa zona de Grecia y esa zona, que se expande también en la mitad del siglo XIX, y se expande fundamentalmente hacia occidente, hacia la zona de San Ramón, hasta 1880. Y eso se va haciendo a punta de estimular premios de colonización, de dar almácigos, de dar el almácigo de café, de dar las tierras, etc. Y eso va a ir creando una dinámica poblacional y una dinámica económica muy importante. Después de 1880, el proceso económico adquiere velocidad hacia el oriente, hacia la zona de Turrialba, pero finalmente, digamos, se dinamiza todo, y en ese sentido hasta podríamos casi hablar de que no había desempleo en Costa Rica, había una situación de empleo pleno, todo el mundo trabajaba, tanto así que cuando nuestras tropas se van en 1856 a la guerra, las mujeres asumen las tareas de los soldados, porque había que seguir produciendo café, porque se estaba vendiendo, claro, y además porque había que darle alimentación a los soldados. Y a veces no exaltamos este papel estratégico de las mujeres nuestras en la campaña del 56 y en la vida nacional, de que ellas fueron en el fondo las que sostuvieron la guerra con la producción de alimentos, porque darle de comer a un ejército de casi 10,000 soldados no es cosa fácil. Y además porque hay que poner a producir las regiones para la guerra. No podíamos, sí, pero no podíamos paralizar el país. Y había que seguir produciendo para la economía, para mantener la guerra. Pero ayúdeme a dibujar un poco la Costa Rica de 1850. Ya usted me dio un par de elementos ahí. Por ejemplo, 100,000 habitantes, la mayoría vivían por supuesto en el Valle Central, el café ya tenía 50 años de haber adquirido cierta preponderancia como monocultivo costarricense. También habían mineros que habían invertido en las explotaciones de minas entre 1819 y 1844. En el 44 esa actividad se suspende, la de los Montes de los Aguacates. Ahí hay una reinversión de capital de mineros con cafetaleros y con cañeros. Eso se estudia a través de matrimonios de la época, etcétera, y hay una dinámica también importante ahí. Claro, pero además éramos un país a esa altura y con esos estándares educados, por ejemplo. Sí, teníamos ya habían empezado las escuelas desde la época de Juan Mora Fernández. Un dato importante a propósito de las escuelas es que en esa época, puro principio de la independencia, ya y finales de la década de 1820, ya se impulsan directrices para que en las escuelas se eduquen hombres y mujeres. No solo hombres y mujeres, es una cosa importante. Después se fortalece eso con Castro Madrid, obviamente, 1847. Entonces ahí ese es un elemento también. Teníamos ya imprenta en Costa Rica de 1830, tenemos periódicos ya en la década del 30, periódicos que incluso tienen un activismo no solo intelectual sino político. Eran verdaderos centros de organización de las personas de la época
obviamente cultas, educadas, alfabetas, etcétera, que se agruparon alrededor de los periódicos y que en ellos se producía también reflexión de tipo político, tertulia patriótica. Éramos un país pensante. Por supuesto. Y pujante, desde lo económico. Vamos a ver, pensante, pujante, con una clase política además dominante. ¿En qué año es que José Rafael Mora Porras llega al gobierno? 1849, 48 empieza y en el provisorio, y después empieza en el 49. Ok, él es presidente, es el segundo presidente de la República de Costa Rica. El primer presidente de la República, porque Castro si Madrid, consideramos sí, al otro que se llama presidente de Estado. Se llama presidente, claro, de Estado, y Juan porque Rafael, es donde se da el nacimiento de la República. Mora se llama presidente de la República. ¿Fue por voto popular o fue designado? Por la forma como se hacía en aquella época. Designado por el Congreso. Formas, correcto. Ok, ¿y él asume con cierto caudal político, don Vladimir? ¿O es un millonario que llega al poder, o es una persona que da la sorpresa? ¿Cómo llega Juan Mora Porras, a ser presidente de la República? Formaba parte de las familias importantes del país en esa época, junto con su hermano Joaquín, que es general militar muy importante, destacadísimo durante toda la guerra del 56-57. Estaba metido en negocios. Parte de sus negocios se han discutido históricamente. Sí. Hay críticas fuertes a la forma como se actuaba por parte de él en algunos negocios de esos. Pero hoy, digamos, podría ser la parte secundaria del problema. Sí, lo cierto es que llega a gobierno en 1848. Y que es reelecto. Es reelecto en 3 ocasiones, es decir, para 3 gobiernos. ¿El periodo es de 4 años? De 4 años. Eso me cuenta, del 48 al 52. 49, 53. Ok, 49, 53, 53, 57. 57. 61. Ok, Juan Rafael Mora Porras llega al poder. Fue electo en el 59 también. ¿Cuándo es que nos damos cuenta nosotros, como país, de que hay una invasión nicaragüense al norte del territorio nacional? 1855. Ok. Walker, como aventurero que fue, empezó sus incursiones a principios de esa década en México, con intenciones de apropiarse de territorios, liberó territorios de México, fue declarado presidente de Sonora, fue reconocido como presidente de esas regiones que él independizaba. Después se interesó por conocimiento del río San Juan y de la compañía del tránsito que hacía viajes desde Nueva York hasta California usando la costa atlántica y el Caribe, penetrando por San Juan del Norte en Nicaragua, el río San Juan, lago, Estrecho Rivas, San Juan del Sur y California, porque se había desatado la fiebre del oro en aquella época en California, y alrededor de esa ruta, que la dirigía una empresa que se llamaba la Compañía del Tránsito, se movilizaban cerca de 1,000 personas por mes. Y él ya tenía muy claro, digamos, el valor estratégico de esa ruta, y se había pensado incluso en la construcción de un canal. Incluso hay un proyecto hasta francés para la construcción de un canal de Nicaragua en esos días, de manera que allí empieza una visión de él de llegar a Nicaragua. Llega a México, de México Walker se conecta con los grupos internos de Nicaragua que tenían una pugna muy grande, donde había habido una elección fraudulenta y se había mantenido un presidente a la fuerza, y se establecen 2 poderes en León y Granada, y en ese sentido Walker es de alguna manera contratado para llegar a Nicaragua y ponerse al servicio de una de esas fuerzas, y así llega a Nicaragua, donde llega a tener un gran poder. Incluso en esos días de 1855, ya establecido en Nicaragua, de hecho opera como el gobernante de Nicaragua, reconocido por el presidente Pierce de Estados Unidos. Bueno, entonces, que de alguna forma estaba patrocinando su aventura. Por supuesto. Entonces, frente a eso, nuestro representante diplomático en Washington, Molina, ya había advertido al gobierno de Costa Rica del peligro de la expansión filibustera en aquella época y el peligro de las andanzas de Walker en
esta región. Y Molina le había advertido al gobierno de la República que había que empezar a prepararse frente a eso. Ya Walker en Nicaragua entiende, digamos, que el control de la ruta es importante y avanza hacia el sur de Nicaragua, metiéndose en el territorio nuestro, en parte para controlar quizás toda el área de frontera del río, por los dos lados. Llega a la hacienda Santa Rosa el 18 y 19 de marzo, y ya para esa época Costa Rica había tomado decisiones importantes frente a lo que sucedía en Nicaragua. Desde 1855 el gobierno ya había empezado a preparar a la población. Incluso la primera proclama de Mora es de 20 de noviembre de 1855, me parece. Y el 22 de noviembre, el entonces obispo de Costa Rica, que ya había sido nombrado el primer obispo, Anselmo Llorente Lafuente, se suma con un llamamiento eclesiástico también en favor de ir preparándose para enfrentar el peligro filibustero. Porque Walker en su primera proclama lo que hace es una advertencia y un llamado a la preparación de la población. Claro. Y el obispo, igualmente sumado al presidente de la República, convoca a los católicos para que también que eran todos el 100%, ahí no había cero, se sumen a apoyar al gobierno en lo que el gobierno demande. Esto es interesante porque la iglesia juega un papel importante en la campaña. De alguna manera, comparativamente lo juega también con la independencia de Costa Rica. Voy a hacerle un paréntesis, si me lo permite. Siempre. En 1821, la población de Costa Rica era 50,000 habitantes, si acaso. Obviamente el grado de analfabetismo era muy alto, muy elevado. Si en 1890, el censo de 1890 dice que nosotros teníamos un 90% de analfabetos, y en 1821 debe haber sido 95, 97% más de analfabetos, muy poca gente educada, de manera que personas como los sacerdotes eran gente educada. Y dentro de esos primeros gobernantes de las juntas de gobierno que yo le mencioné a usted hace un ratito, dentro de esos 13 primeros que empiezan el 12 de noviembre de 1821 hasta septiembre de 1824, los 2 primeros son presbíteros. Ok. Curas, pero yo digo, ¿por qué eran curas? Primero eran independentistas, no eran españolistas, si no, no hubieran sido parte de la junta. Pero el último de las juntas también fue un presbítero, que es interesante. Después no volvió a haber ya sacerdotes en el ejercicio de poder, en ninguna etapa del Estado ni de la República. Hasta ahora hay la amenaza de que pueda llegar alguien muy vinculado a esas estructuras eclesiásticas, ¿verdad? No, nunca más. Como sacerdotes católicos, no. Desde 1824, ninguna figura de autoridad de una religión cualquiera ninguna ha ocupado la presidencia de la República. Así es. Y los que han ejercido la presidencia, aun cuando han sido católicos en lo fundamental, nunca han usado el poder del Estado para imponer desde sus creencias religiosas valores desde el punto de vista esencial de la religión que profesan, ¿verdad? Han sabido separar muy bien lo que es iglesia y Estado. Permítame leerle algunos comentarios. Para terminar la idea. Entonces, para terminar el papel de los religiosos. Cuando llega Anselmo Llorente, él llama a los católicos a sumarse a la guerra de 1800, a la preparación para la guerra, primero, ¿verdad? Y luego al apoyo para la guerra. Y cuando las primeras tropas salen entre el 3 y 4 de marzo desde San José, con cada batallón va un sacerdote. Al final fue casi una decena o una docena de sacerdotes los que se integran a la guerra, y con cada batallón iba un sacerdote, donde no solo jugaban ese papel espiritual importante de apoyo a los soldados y sobre todo a los heridos y a los que estaban en trance de muerte, sino que en ocasiones también se la jugaron la vida. Y el principal de todos ellos, el capellán del ejército, el padre Francisco Calvo, uno de los hombres más brillantes que ha tenido la historia nacional del siglo XIX, que además funda la masonería y mete a todos los presidentes
del periodo 1865 en adelante en la organización de la Gran Logia Masónica de Costa Rica. Me parece que interesante. Sí. Ahorita retomamos justamente la preparación para la guerra, pero es que tenemos varias preguntas que están entrando a través de Facebook Live. Uno de ellos es Bernie Erra, quien pregunta quién patrocinaba a Walker o si era un emprendedor solitario. Ha quedado demostrado por lo que nos ha dicho hace un rato, es un negocio millonario. El tema del oro en ese momento en California, sí, pero supuesto. Para pasarlo al otro lado, canal también. Sí, por supuesto, pero tenemos los objetivos estratégicos. Se intentaba construir el de Panamá, y había un interés de construir el canal de Nicaragua también. Claro, yo lo que quiero, y por eso he sido insistente en que nos ubique en esa fecha de 1850, don Vladimir, es para imaginarnos el mundo en ese momento. Si la extracción de oro era en California, que es en la costa oeste de los Estados Unidos, era mucho más sencillo para ellos y menos costoso, que era lo principal, bajar hasta el istmo, cruzar el istmo y subir por la costa este de los Estados Unidos. Por una razón. Que atravesar completamente el territorio estadounidense. Sí, porque no se había construido todavía el gran ferrocarril. Claro. Ya no me acuerdo si se llamaba Intercontinental, tenía un nombre parecido, de Estados Unidos de costa a costa. Ese ferrocarril se termina de construir hasta 1865. Y los Estados Unidos va desarrollando una revolución expansiva de la costa este, de la que está este al oeste, ¿verdad? De los Estados Unidos, del Atlántico al Pacífico. Y los estados que se van constituyendo en equilibrio. Se construye un estado al sur y se construye un estado al norte, y ahí va. Y se va definiendo también un desarrollo económico diferenciado en los estados de Estados Unidos, en donde los estados sureños eran más agrícolas y con una agricultura de algodón principalmente, y los estados del norte más industriales. Por eso también se va a producir la guerra civil interna de los Estados Unidos, porque el desarrollo industrial se impone sobre el desarrollo económico, y la industria requería gente libre, hombres libres, no esclavos, porque se están produciendo bienes en abundancia y hay que venderlos, y hay que comprarlos, y hay que pagarle a la gente. Los esclavos no reciben salarios, no compran. Pero vamos a ver, la expansión del ferrocarril es impresionante realmente en Estados Unidos, porque la prosperidad, y ojo que lo entrecomillo, digamos, que va llevando el ferrocarril, va inundando cada uno de los estados conforme se va construyendo el ferrocarril, hasta que... En el caso de Estados Unidos, sí. Que es una construcción impresionante, por cierto, porque se topan barreras increíbles. Pero bueno, para responderle a Bernie, por supuesto... que no sucedió igual con el ferrocarril al Atlántico de Costa Rica. El ferrocarril Atlántico de Costa Rica se construye, y esa línea de 160 kilómetros directa entre San José y el Atlántico no sirve en toda su historia hasta 1969 para que alrededor de esa línea se construya un solo pueblo, que resulte de procesos de colonización. Se van a desarrollar pueblos que resultan de la expansión de las actividades bananeras asociadas al ferrocarril, a ambos lados del ferrocarril. Claro, pero no necesariamente por el tema del ferrocarril. Pero es que aquí, contestándole a Bernie, por supuesto que estaba patrocinado la incursión de Walker, por supuesto que al gobierno de los Estados Unidos le servía la locura que estaba haciendo Walker, porque a nosotros nos parece una locura, pero a ellos les parecía muy lógico bajar por el Pacífico, cruzar el istmo y entregar oro en la costa este de Estados Unidos. Así era. Después dice... Y además porque estaba el conflicto de expansión de imperial, e Inglaterra y Francia estaban preocupados por la expansión de Estados Unidos. Ya Monroe había declarado ya por 1820 la idea de América para los americanos, pensando en ese conflicto que había también continental europeo. Luis Diego Bonilla le pregunta si usted sabe por qué se les llama filibusteros. Eran aventureros. Fundamentalmente filibusters, se dice en inglés. Es un concepto muy preciso para una especie de gente que era contratada como mercenarios. Dice Denoir Álvarez. Hay incluso, ahora que me recuerdo, hay un librito de la literatura universal. Puedo equivocarme en el nombre, pero me parece que puede ser ese, que se llama Colmillo Blanco, que es un cuento, y ahí relata en 1850 una cosa que es de un autor europeo que está relatando en un bar una anécdota entre dos personas que están hablando, y uno de ellos al otro le dice que se menciona en Centroamérica un grupo de aventureros y filibusteros, de las cosas más interesantes.
Qué interesante. Porque está vinculado a la literatura universal, el evento de expansión de los filibusteros en Centroamérica. Porque pareciera, haciendo una similitud muy, muy imprecisa, por cierto, a la guerra de los judíos. El que escribe un historiador judío que es convertido a romano después de la invasión romana en el 69 a Jerusalén, y entonces él va escribiendo, siendo un judío y después se convierte en romano, Flavio Josefo va escribiendo y le mete un parrafito mínimo hablando sobre una secta que ha surgido en Jerusalén, que es el cristianismo. Como historiador, Flavio Josefo es uno de los pocos que menciona la posibilidad de la existencia de Jesucristo. Sí, estoy de acuerdo, porque ese párrafo es famoso. Dice que ha surgido una secta llamada cristianos que viven en Jerusalén. Pero bueno, era era un insumo más a las precisiones que hay a veces en los libros de historia pequeñas, precisiones que después se van haciendo más grandes. Denoir le decía que no señalaba que cómo llega después Juan Rafael Mora a Punta Arenas. Al final, por supuesto, el programa, vamos en orden cronológico, vamos a hablar de eso. Dice Trinidad Olsen que usted es el héroe, que aún hoy intenta estudiar historia en la Universidad de Costa Rica. Dice Jessica Román, y por eso me enorgullece haber hecho el programa de hoy, que se le había olvidado esta fecha completamente. A mucha gente se le ha olvidado, por supuesto. También nos piden que nos cuente sobre el papel de los pobladores de las comarcas de Punta Arenas y de Liberia con la campaña nacional. Ya lo vamos a hacer con muchísimo gusto. Bueno, hay un montón de comentarios, usted lo nota aquí, hay más de 100 personas viéndonos por Facebook Live, algunos desde fuera del país, como Daniel Arce, que nos saluda desde Wisconsin, en Estados Unidos, y al puro inicio yo vi un mensaje por aquí de alguien que nos estaba escuchando, ya no lo encuentro, alguien nos estaba escuchando justamente fuera del país también, así es que un abrazo para todas las personas que nos escuchan fuera del territorio costarricense. Nosotros recibimos entonces la información, porque podríamos hacer una película de esto, sería impresionante. Hay un diplomático costarricense en Washington, el embajador. Sí. El embajador oye, ojo, algo está pasando. Iba a llama, pero no, le comunica por escrito al presidente. Al presidente Mora. Desde el año 55. Y le dice, señor, tenga cuidado porque resulta que hay un movimiento que se llaman los filibusteros, que se van a apoderar de Nicaragua, podrían desplazarse para Costa Rica para concentrar el tráfico de oro por la región. Ante esto, el presidente Mora le da toda la importancia del caso, hace su primera proclama el 20 de noviembre, entonces, me contaba usted, y el 22 la iglesia. Y ahí Costa Rica, los costarricenses, sabemos entonces en ese momento que tenemos que estar listos para una invasión. Así es. Y entonces, ¿qué pasa entre ese 20 de noviembre y el 3 de marzo, don Vladimir, donde empiezan los movimientos de las tropas? Está la segunda proclama de Mora, de 26 de febrero, con la cual ya convoca las armas. Pero al mismo tiempo ha recibido una nota del presidente de Nicaragua diciendo que por favor no entremos a Nicaragua, y Mora ya había tomado la decisión de ir a liberar Nicaragua. Sí. ¿Por qué? Porque era la seguridad de Centroamérica, era la seguridad nuestra y la seguridad de Centroamérica. Que de hecho hoy estamos recordando la batalla de Santa Rosa, pero yo siempre he visto esto, y creo que lo conversé hace un año con usted, del enorme patriotismo y además la enorme sagacidad mental del presidente Mora, en el sentido de que logra liberar Santa Rosa, toma la decisión de seguir, ingresa a territorio nicaragüense, libera Rivas, con una Nicaragua absolutamente debilitada por el golpe que han dado los filibusteros, y no se adueña de Rivas, se devuelve y respeta la línea frontera el presidente Mora. Porque sí es importante, porque en una de sus proclamas Mora lo dice, es decir, que ellos van a ir a liberar allá, que no nos interesa apropiarnos de nada, ni de tierra, ni de nada, ni un centímetro, de veras, ni un centímetro. Claro, pero eso habla muy bien del presidente Mora. Pero además como estratega, porque él toma la decisión no solo de ir a enfrentar a los filibusteros en Nicaragua para evitar que se metan aquí, cuando llega a Liberia ya se han metido, ¿verdad? Claro. Y toma la decisión igualmente estratégica de avanzar para controlar todo el río San Juan, porque el río San Juan era el medio de abastecimiento de las tropas filibusteras. Entonces, todo el desplazamiento para llegar a ejercer el control del río San Juan fue muy importante desde el punto de vista estratégico, y eso se va dando. Ya a finales de marzo nosotros tenemos controlado
técnicamente todo el territorio nacional. Ya estamos llegando, ya estamos entrando a Nicaragua. Claro. Un saludo a don Walter Quesada, que nos está escuchando desde Orlando, en Florida. Entonces, el 6 de febrero es el llamado a las armas, don 26 de febrero es el llamado a las armas, un mes antes. Unos días antes. Bueno, sí. Sí, un mes antes, casi un mes antes de la batalla de Santa Rosa. Pero cuando está llamando a las armas, está llamando de una vez a la movilización. Y está organizando a la gente para partir. Acuérdense que había que ir a pata. Sí, por supuesto. Por supuesto. Y hay que ir por distintas rutas. De hecho, justamente le iba a preguntar la dinámica de ese llamado a las armas. Es decir, el presidente Mora llama a los costarricenses, hombres, supongo, fundamentalmente. Sí, claro. en ese momento histórico, hombres a que se unan y empecemos a caminar hacia Guanacaste. En realidad llama a los ciudadanos a integrarse a la lucha. Obviamente los movilizados son principalmente hombres. La capacidad del ejército nuestra era una capacidad grandota, era un ejército grande para esa época. Andábamos entre 3.000 y 5.000 hombres. Y teníamos 100.000 habitantes. 100.000 habitantes, sí, claro. El 3% constituían las Fuerzas Armadas costarricenses. Teníamos cierta capacidad militar, porque nosotros para esa guerra habíamos logrado conseguir armas modernas, de las últimas que se habían usado en la guerra de Crimea, ya por 1848 en Europa. Y teníamos un armamento relativamente moderno, habíamos conseguido préstamos internacionales para financiar la guerra, obviamente, y en ese sentido el presidente no estaba débil. Y esto es importante entenderlo porque nosotros no fuimos a una guerra improvisadamente, fuimos con conciencia. Ya, otro elemento importante que pasa muy desapercibido es que en Costa Rica se intentó desarrollar una academia militar allá por 1852, para la cual vino un polaco, un militar polaco que después sirve de asesor en la guerra, donde se preparaba oficialidad y donde se preparaban oficiales. El ejército en Costa Rica empieza a organizarse de manera más científica, digámoslo de esa manera, ya con Carrillo, ¿verdad? Nosotros heredamos de la época colonial las milicias un poco, y ya el ejército empieza a adquirir forma en época de Carrillo, 1837-38, en ese periodo, y con Morazán se refortalece. Morazán entra a Costa Rica con ejército propio, el ejército nuestro que sale a combatirlo se une a él, se refortalece, y ahí surge una institucionalidad militar más fuerte. Ya hacia 1852 se trata de crear la academia, con un sentido, digamos, profesional de la preparación de militares. Incluso habría que entender también la academia militar y el ejército mismo como una escuela de educación, porque la gente que ingresaba al ejército tenía que aprender las cosas más rudimentarias y básicas. Entonces también era una escuela de capacitación en ese sentido de adultos, aunque los adultos fueran jóvenes. Si el promedio de vida en 1856 podía dar unos 32 años. Entonces, mayores de 18 eran proporcionalmente personas como de 40, claro, 50 años comparado con hoy. Pero en este sentido, quien entraba al ejército tenía que aprender a escribir, aprender a leer, aprender a sumar, a un montón de cosas del arte también militar, porque les daban alguna doctrina militar. Claro, pero es lo que nos permite ser un país más educado en ese momento. Gustavo Araya, nuestro analista en comunicación política, dice: saludos al maestro don Vladimir. Igualmente. ¿Qué papel jugaron las doctrinas expansionistas como el Destino Manifiesto? Era importante porque eso justificaba la expansión imperial. La expansión imperial europea y norteamericana se va a justificar sobre la posesión de territorios cuando no hay riquezas. Porque, digamos, en la expansión de los imperios habían dos elementos importantes. Una era el dominio de regiones por los metales y las riquezas que en ese sentido pudieran tener, valuables en oro, plata, minerales, riquezas de esa naturaleza, o por expansión territorial. Y esto viene desde la época de la colonia española incluso. Entonces se tenían o controles sobre regiones o controles sobre tierras. Todavía ya se había empezado la primera revolución industrial de 1750 y pico, 60, con la revolución de la máquina del vapor y otras, pero la revolución industrial está empezando en el siglo XIX. Claro.
Y la revolución industrial va a estar asociada a mediados del siglo XIX, 1850, ya a problemas de industria del carbón, de industria del hierro, empieza la industria del acero. Ahí en ese mismo periodo, 1850 en adelante, se va a dar la revolución genética de Mendel, se va a dar la revolución científica en la mente de Darwin. Con la revolución genética se va a empezar a tener capacidad de reproducción de animales y de vegetales, ¿verdad? Entonces empieza a haber una expansión, empieza el desarrollo de los químicos de la época, aquella época. 1890 vamos a empezar a tener las primeras explotaciones asociadas al petróleo. 1909 en Venezuela se explotan los primeros pozos petroleros, para tener una idea. 1912, 13, por ahí se descubre petróleo en Costa Rica y en el Atlántico. Mire, estamos hablando de un proceso que en esas circunstancias conduce a una verdadera revolución. Entonces, los Estados Unidos le interesa también ejercer control de áreas estratégicas asociadas a la producción industrial, así como Europa también lo venían haciendo. Por eso es que en el conflicto de las independencias de América, cuando se está independizando de España, empiezan a meterse los ingleses, empiezan a meterse los franceses, empiezan a meterse los holandeses, los alemanes, todo el mundo empieza a meterse en todas las regiones. Por eso es que todavía hay colonias holandesas en el Caribe, sí, ¿verdad? O presencia holandesa en el Caribe. Hemos tenido colonias francesas en el Caribe, colonias inglesas, presencia alemana en Venezuela durante mucho tiempo, la Casa Belzer, que se metió en Venezuela. En Sudamérica, en el Río de la Plata, hubo un conflicto muy importante ahí de los intereses europeos. Es cuando ahí sale Monroe, principalmente en advertencia a esa penetración e influencia europea. Después viene la reacción, incluso bolivariana, de 1826, de la reunión del Istmo de Panamá. Una reunión que fue provocada no solo por Bolívar. Mi tesis es que esto lo señaló José Cecilio del Valle, Salvador, hondureño, que le comunicó a Bolívar mucho tiempo antes de la conferencia anfictiónica la necesidad de convocar a eso. Están los documentos, están las cartas, de manera que ahí había ya un movimiento que tal vez se venía conversando por los emisarios diplomáticos de la época, pero que en este caso estamos ante un centroamericano que le comunica a Bolívar la importancia de convocar a esto. José Cecilio incluso participa en la conferencia anfictiónica y se hace esa conferencia como una respuesta también a el destino manifiesto norteamericano. Entonces sí, es una doctrina que tiene peso ahí, que no deja de tener peso todavía en el siglo XIX y parte del siglo XX para los Estados Unidos mismos. Saludos a Philander Alpizar, que nos escucha desde Memphis, en Tennessee. También para Fio Stone, que dice que nos escucha desde Nueva York. Dice: este programa y todos los de Don Vladimir deberían ser obligatorios de escucha para los muchachos del colegio. Dice Jorge Hasegawa, que nos escucha desde Japón el día de hoy. Dice que su abuelito Hernán Sánchez conservaba un baúl, creo que se llama un balau, creo que se llama, que usó su papá en esa guerra, y después de ganar le dieron tierras a los combatientes en Guanacaste. Nos contaba. Saludos, profesor. Sigo intentando trasladarme a ese momento, don Vladimir. El presidente Mora llama a las armas en San José. Sí, claro. Y empiezan a unirse los primeros pobladores, entiendo, San José y Cartago. Empiezan a presentarse los voluntarios, porque una parte era el ejército movilizado y otros son los voluntarios. Tenemos 3.000 miembros del ejército. Sí. Oficiales. Sí. Okay. Y empiezan a sumarse Cartago. No todo, empieza a sumarse. Bueno, por supuesto, pero lo que quiero imaginarme es, conforme vamos avanzando, cómo más y más gente se va sumando. Bueno, digamos que lo que es la concentración de San José jala lo que es la parte aledaña de San José. Cartago, la Juela Heredia. Digamos que por aquí va. Y lo que va moviéndose para allá va integrando regionalmente. Ahora yo le puedo dar una lista de las regiones, de las personas que regionalmente participan, porque tenemos muertos. Esta es una de las cosas más interesantes.
que tenemos los muertos de la guerra hoy casi bien identificados, que son todos los héroes nuestros, y que la lista de los muertos por cantones o por lugares de residencia podrían ser útiles y podrían servir para que las municipalidades, las escuelas, las bibliotecas locales, etcétera, exaltaran a estos caídos en la guerra del 56 y las municipalidades construyeran monumentos en memoria de los caídos en los sitios donde hay referencias históricas concretas de existencia de esos caídos, para exaltar justamente los momentos importantes de esta guerra de 1856 y 1857, porque este es un elemento clave. Claro. Y sin embargo nosotros desconocemos esa parte de los muertos. Y al desconocer la parte de los muertos, porque los conocemos solo como un número, entonces... Claro, pero la información está. Porque yo he visto la lista, por ejemplo, de los muertos que puso Cartago. Sí, claro. Que creo que, si no me falla la memoria, lo vi en un libro de Franco Fernández. No, Raúl Arias es el estudio que se ha desarrollado recientemente más completo de esto. Ya lo había hecho el padre Calvo. Sí. Había hecho la primera levantada de listas. Vamos a ver, Franco, el ejército, que es un historiador, colega, compañero mío de estudios, cartaginés, obviamente le ha puesto atención a las cosas de Cartago. Por supuesto, no, es que tiene un libro sobre la historia de Cartago, y en la lista de los muertos que sumó Cartago a la campaña del 56, pero teníamos un ejército de menos de 3,000 personas. Cuando logramos llegar a Guanacaste, ¿cuántos tenemos ya? ¿De qué número, de qué tamaño es el ejército costarricense? Todo el ejército que se moviliza en la guerra llega a tener un poco más de 9,000 hombres. 9,000 hombres, es el 10% de la población. Se incluye incluso, una de las cosas más lindas es la incorporación de la caballería de Guanacaste. Caballería, la gente llegaba a caballo, los llaneros. Ajá. Que a veces también los invisibilizamos. Juegan un papel importante incluso en la batalla de Santa Rosa, una parte de ellos. Pero tenemos gente que se moviliza a caballo, ¿verdad? Bueno, y era parte, porque las guerras en esa época eran casi cuerpo a cuerpo. Y el caballo daba ventaja. Y los ejércitos se ponían casi a distancia de tiro. Y los caballos dan ventaja, obviamente que sí, claro. Claro, y entonces llegamos con 9,000 hombres. ¿Tenemos la cifra oficial de bajas en la campaña nacional? Sí, está toda la lista. Eso está dividido en dos, don Vladimir, o sea, porque sé que después el cólera afectó al Ejército Nacional. O sea, tenemos cuáles son los caídos en batalla y quiénes son los caídos después por enfermedad. Todos los tenemos, todo lo tenemos. Si queramos a la pausa, como quiera, buscamos el dato. Son las 2 de la tarde con... marcado aquí. Sí, ya me di cuenta. 2:57 Vamos a la pausa. Vamos a hacer una sola pausa comercial. Si usted está con nosotros en Facebook Live, lo invito a quedarse 1,200 y compartir. En las batallas. Ya no vamos a ir a la pausa. Vamos a seguir un poquito para no perder la atención del programa. ¿Cuántas? 1,202 los caídos en batallas. 1,202. Un 12% del ejército cayó. Sí, claro. Pero aquí están por provincias, ¿verdad? En la batalla de Santa Rosa, por ejemplo, que celebramos hoy, 19 de San José, 1 de Cartago, no cayó nadie de Guanacaste, ¿ya? Los que cayeron ahí fueron de Josefino. La batalla de Santa Rosa es la más larga que se ha registrado en territorio costarricense. No la más larga, es la más corta. La más corta, dura unos minutos, ¿sí? Entre 11 y 13 minutos. Es la más cruenta. Hay una discusión si duró 11, 13 o 15 Bueno, minutos. pero es la más corta. La más corta, pero más fue de impacto, fue de sorpresa, porque la hacienda Santa Rosa era una hacienda conocida por los costarricenses, por la gente que participa con el ejército y con los asesores del ejército, es conocida. Entonces tienen un diseño muy bien hecho de la hacienda y saben cómo están los corrales, la casa principal, donde están los filibusteros. Habían tenido ya un en términos militares conocían el campo. Totalmente. Incluso cuando los filibusteros tratan de engañar en algún momento a la tropa, no le hacen caso, capturan al filibustero y atacan sorpresivamente. Pero vamos despacito y me va contando eso. Solo que alguien está preguntando, Carlos Muñoz en Facebook Live, que cómo se llama el libro que tienen en la mano. El libro, este es un libro muy importante, se llama Los Soldados de la Campaña Nacional. Es publicado por la Universidad Estatal a Distancia, de un colega, amigo, historiador, Raúl Francisco Arias Sánchez, que se propuso hacer un refrescamiento y una actualización
de los datos relacionados con los caídos en la guerra que había levantado el padre Francisco Calvo, y él lo completa y lo enriquece y trae con detalle exactamente por comunidades. En esa época ya teníamos 5 provincias, 2 comarcas, provincias de San José, Alajuela, Cartago, Heredia y Guanacaste, y las comarcas de Punta Arenas y Limón. Y en ese sentido él trata de precisar, y lo hace con una gran maestría, los sitios de donde provenían los soldados, porque obviamente la gente que se incorpora al ejército se registra, y se registra en su origen, y cuando caen también se registra su muerte, ¿verdad? Claro. Y entonces se puede precisar eso, y entonces se ha hecho un trabajo muy minucioso. El mismo Raúl dice que puede ser que este trabajo tenga que ser precisado más adelante, pero en lo fundamental es el último trabajo, y es un trabajo verdaderamente rico que nos permite, lo que yo decía antes, hoy tener un atlas de distribución de la gente que participa en la guerra, de origen de pueblos y de caídos de esos mismos pueblos. Pero entonces vamos a ver, los filibusteros se adueñan de la hacienda Santa Rosa el 18 y 19 de marzo. El 19 ya están ahí, sí, claro. Ya están ahí el 19. Sí, sí. ¿Cuándo logra llegar el ejército? No a ingresar a la hacienda, sino cuando logra llegar al lugar el ejército costarricense. El ejército costarricense sale entre el 3 y el 4 de marzo, salen de San José. Caminando. Van por tierra, van hasta que llegan a un sitio donde unos se van hacia Punta Arenas y otros siguen por tierra en el norte, allá por Esparza. En Punta Arenas una parte de la tropa se embarca para entrar por el río Tempisque y esa zona, y la otra parte sigue por tierra. El hecho es que ya están en Liberia alrededor del 16, 17, 18, 19 de marzo. Están llegando ya las tropas a Liberia, y ya el 19 están acantonadas en Liberia. De manera que cuando se sabe con certeza que el 19 ya están las tropas filibusteras en Santa Rosa, lo que se ordena es avanzar hacia la hacienda y encapsularla, que fue lo que hicieron, porque la atacaron. La rodearon por todo lado. Por todo lado, claro. Ahí está Walker. No, ahí no está Walker, está uno de los lugartenientes más importantes de Walker, el segundo más importante, el primero más importante. Walker no estuvo nunca en Santa Rosa. No estuvo en territorio costarricense. Nunca entró él. No. Entró la avanzada filibustera. No, solo Lessinger, el más importante de los jefes de él, que no fue capturado. Ojalá hubiera sido capturado, ahí mismo lo hubieran fusilado. En esa época había pena de muerte en Costa Rica. ¿Y cuántos filibusteros había en Santa Rosa, hombre? 300. Ok, entonces logramos atrapar de alguna forma a 300 filibusteros. Bueno, nosotros con 9,000 hombres. Logramos no tanto los 9,000, no actúan los 9,000. En Santa Rosa actúan 3 cuerpos militares con un total más o menos de 600, 700 personas. Pero los rodeamos. Sí, claro, porque conocíamos la hacienda bien. Ok, ¿se abre fuego? Sí, claro, no les dimos chance. De una vez, por eso usted dice que era de impacto. Porque ahí fue entrando, disparando, matando 3 filibusteros en el primer ataque, y de ahí en adelante el espanto y la huida que le produjo a los restos de los filibusteros los desorganizó, y se logró de una u otra manera echarles la persecución. Porque ahora me dijo que los filibusteros intentaron engañar. Porque en un momento determinado, en esa llegada a Santa Rosa, se captura un filibustero que el filibustero trató de engañar a la tropa con la información que les da, pero no logra hacerlo, obviamente. No le creen. No le creen, por supuesto. Ok, ¿y cómo logran huir si los tenemos rodeados? Bueno, no es que están tan rodeados, hay flancos por los cuales ellos pueden huir y huyen, pero se da inmediatamente la orden de persecución. ¿Cuántos filibusteros matamos en Santa Rosa? Fueron también pocos, pero sí se mataron. ¿Y se capturaron varios? Se fusilaron casi 20 en total. Esa información que nos brindan ellos de inteligencia, de alguna manera permite enriquecer el operativo que seguiría casi un mes después en Rivas. Digamos, toda la información de inteligencia la va desarrollando el ejército costarricense, no solo por los capturados que interrogaban, sino también por la penetración que hacían de gente que iba avanzando
como observadores, como gente que iba rescatando información, y por la gente que colaboraba con el ejército costarricense que daba información. ¿Cómo se toma en el país, ya no en Guanacaste, cómo se toma en el país la noticia de que hemos logrado sacar al invasor? Se informa, se toma favorablemente, obviamente no hay, en lo que yo recuerdo ahorita, no hay así como grandes despliegues publicitarios, pero sí se informa. Que no hay un júbilo enorme. No, los medios de prensa no lo permitían en ese momento, pero sí se informa adecuadamente de eso. El ejército tenía un medio de comunicación, lleva prensa, el periódico. Es una de las cosas interesantes, es que el ejército de Costa Rica, igual que Bolívar en su campaña, llevó prensa al ejército, llevó imprenta, y hacían el boletín del ejército, y estaba el Clarín y otros elementos alrededor de los cuales se informaba sobre la situación de la guerra, y también habría que hacer un análisis más detallado y profundo de esto, pero podríamos pensar que el boletín podía servir también para desinformar al enemigo sobre la tropa, porque en la prensa, y en la prensa de guerra y en la prensa militar, se exaltan valores propios de la fortaleza del ejército, pero también se introducen elementos para desinformar al enemigo. En el Fake caso. News. Exactamente, eso es válido. Eso es válido en la guerra. Sí, claro. Ya no en el periodismo. Dice Ernesto Ruiz que es válido en la política. Válido, bueno, válido no, que se use, se usa. Dice Ernesto Ruiz que cómo podríamos encadenar la batalla de Santa Rosa con la batalla de Sardinal del 10 de marzo de 1856. Porque es el avance de la tropa nuestra. Es el avance de la tropa Cuando nuestra. la tropa nuestra va para Guanacaste, pasa por Sardinal. No, el ejército va avanzando y va limpiando todo, va ejerciendo el dominio total, por supuesto que sí. Y llegamos incluso después a la Virgen y después vamos a controlar todo, porque vamos limpiando todo. Claro, pero había filibusteros, no digo organizados, digamos, en grandes masas, que habían logrado penetrar bastante entonces en territorio costarricense. Digo, no era solo Santa Rosa, habían logrado llegar a Sardinal, por ejemplo. Sardinal está en un punto cerca de la frontera, sí, ahí. No, pero eso, a lo que me refiero es que no estaban en Santa Rosa todos. No. Están repartidos, digamos, a lo largo de cierta parte del territorio. Hace un rato señalaba Randall que todo el río San Juan. Sí, ellos querían dominar todo. No, todo el río San Juan, los filibusteros lo tenían. Porque usaban la ruta del tránsito, la compañía del tránsito para abastecerse, para traer gente, para lo que fuera. Por eso es que Mora ordena moverse por toda la frontera, y en ese movimiento de frontera tiene que ir con todo, ya, con todo lo que hay, ejerciendo el control y posesión de los pueblos que se van dando uno tras otro en el desarrollo del ejército, en la marcha del ejército, en la marcha gloriosa del ejército. Justamente en esa marcha y en esa limpieza donde en el marco en el que se da la batalla de Sardinal. Así es. Ahora bien, en la batalla de Sardinal participaron 100 soldados. Fíjate que es importante. Sí, y no fue en marzo, fue 10 de abril. Bueno, sí, fue después de la de Santa Rosa. 10 de abril. Sí, yo no la ubicaba geográficamente, porque entonces... No es 10 de marzo, es que cuando él dijo 10 de marzo me confundió, no. La batalla de Sardinal es de 10 de abril. Claro, pero entonces no es la gente son las tropas cuando se desplazan a Santa Rosa, sino cuando van de Santa Rosa hacia Rivas. Sí, así es. Cuando ya vamos para Rivas. No vamos a hablar hoy del detalle de la batalla de Rivas, porque para eso tiene una fecha particular que es el 11 de abril. Pero sí me gustaría, una vez que logramos, ya sabemos la historia de la batalla de Rivas, logramos liberar Rivas, ¿qué pasa entonces? Porque no sé si que es la pregunta que sigue después de la pausa comercial, don Vladimir, si es que el ejército tico se da por satisfecho derrotando a los filibusteros en Rivas y se devuelve, o si continúa persiguiendo a los filibusteros con el fin de liberar toda Nicaragua. No, nosotros con Rivas seguimos en Rivas no capturamos a Walker, ¿verdad? En 1856. Sí, él huye. Entonces se ordena la persecución de Walker, pero detrás de Walker, cuando empieza la persecución de Walker, empieza a observarse la cuestión de la peste y el cólera. Entonces, cuando empieza a manifestarse la peste y el cólera, se ordena regresar a las tropas. Y entonces hay que retirarse.
y regresan las tropas otra vez a San José y al país, a sus distintas regiones. De hecho se ha dicho, no sé si hay información histórica que lo complemente, se ha dicho que inclusive el tema del cólera podría haber sido una contramedida de guerra. Es decir, que los filibusteros, los cuerpos que iban cayendo los tiraban en los pozos y eso contaminaba el agua. Era parte. El cólera en esa época, digamos, después se ha descubierto, cuando se han hecho ya los análisis del cólera como enfermedad, que mucho tenía que ver con la falta de higiene y que se podían resolver los problemas de la afectación de la gente enferma con buena agua y con un montón de cosas. Bueno, en ese momento no estaban esas condiciones y Walker, digamos, usó parte de sus cadáveres para contaminar pozos y aguas. Entonces lo seguimos hasta que nuestro ejército empieza a enfermarse de cólera y ahí el presidente Mora ordena devolverse, porque si no hubiera sido terrible. Son las 3:10, déjeme ir a la única pausa comercial que vamos a hacer hoy y regresamos para hablar sobre el desenlace del presidente Mora. Vamos a la pausa, ya volvemos. Hacienda la Santa Rosa, sangre hermana fue, la que abonó tu suelo y al Paraguay. Hacienda la Santa Rosa, sangre hermana fue, la que abonó. Analizamos los tonos de la actualidad, exploramos sus contrastes, matices. Son las 3 de la tarde con 15 minutos. Don Vladimir de la Cruz, historiador nacional, nos acompaña hoy porque estamos hablando de la batalla de Santa Rosa. Hoy se celebran 162 años. Llegamos junto con su relato hace unos minutos prácticamente a cuando logramos ganar la batalla de Santa Rosa. Les decía que no vamos a meternos en detalle en la batalla de Rivas. Para eso lo invito a un programa cercano al 11 de abril para hablar de eso. Pero después, usted nos contaba que la orden era para el ejército costarricense seguir a Walker, que logra huir de Rivas, pero en esa persecución que tenemos empieza a manifestarse el cólera y hay una orden para que el ejército costarricense se devuelva. Inmediatamente. Si es tan... Es importante una cosa, el ejército no solo va con los militares, va con mujeres que sirven de cocineras, de lavanderas, y asisten en otros aspectos al ejército, enfermeras, va con hospitales de campaña, el doctor Karl Hoffman es el gran médico de la guerra, de manera que ahí hay todo un aparataje importante y cuando empiezan a notar los síntomas del cólera se ordena devolverse inmediatamente. Claro, vamos a ver, siendo tan exitosa la campaña nacional en términos finales, es decir, logramos sacar a los filibusteros de Santa Rosa, logramos liberar Nicaragua en la batalla de Rivas, ¿por qué es que surge después el conflicto con el presidente Mora? ¿En qué termina el presidente Mora? Bueno, porque la guerra del 56 no termina en Rivas, el 11 de abril. Nosotros regresamos a Costa Rica, tenemos todavía una consecuencia social pavorosa, que es que la peste del cólera entra a Costa Rica y aquí produce un impacto enorme porque cerca del 10% de la población muere. Estamos hablando de un impacto, es como si ahora entrara una peste y muriera 500,000 de personas. Claro. Es un impacto en que casi todas las familias podían tener un muerto por lo menos. Estamos hablando de un impacto enorme. Si a eso sumamos los de la guerra y la movilización a la guerra más los muertos del cólera, la situación del país era angustiante. Entonces, pero inmediatamente, después de superado el problema del cólera, se ordena volver a Nicaragua para terminar de acabar con Walker. Y entonces se inicia lo que se llama la segunda campaña, porque la guerra del 56 entonces tiene como dos grandes etapas. La primera campaña, que culmina con eso del 11 de abril del 56, y la segunda campaña que se va a proyectar hasta el 1 de mayo de 1857, cuando Walker se rinde. Rendido Walker, que se va para Estados Unidos, entonces se inicia el retorno de las tropas heroicas a San José y los reconocimientos consecuentes a Mora. Mora es reelecto, 1859, pero al mismo tiempo se le destituye y se le obliga a salir del país y él viaja a El Salvador. Cuando está en El Salvador toma la decisión de regresar junto con otros costarricenses
y cuando llega a Punta Arenas ya se ha montado también un operativo del Estado para irlo a enfrentar, ¿verdad? Y en ese sentido es cuando se van a producir los sucesos sangrientos de su asesinato y el del general Cañas. Había varias preguntas en los minutos que nos quedan, don Vladimir. Dice Armando, de la familia Barrantes Vega, qué belleza de programa, deberían hacerlo más largo. No me canso de oír a don Vladimir. Gracias, Randa, gracias, Monumental. Gracias a don Vladimir, principalmente, que comparte con nosotros todos sus conocimientos. Jessica Román dice, ¿quién mató o capturó a Walker? En ese proceso de Walker estuvieron directamente involucrados nada menos que su cuñado, Montealegre, José María, que va a ser presidente de la República. Cuñado porque estaba casado con una hermana Mora. Ya había fallecido, pero al final de cuentas tenía un montón de... Ya había fallecido la hermana de Mora. Sí, por supuesto. Y casado con una hermana del general Cañas. Porque el general Cañas, aunque era de origen salvadoreño, estaba casado con una hermana Mora y con una hermana del presidente de Montealegre. De manera que entendamos entonces que lo que sucede ahí es una contradicción muy profunda de tipo económico, político, que culmina justamente con la orden de asesinar a los dos héroes nacionales de la guerra, pero además donde está involucrado nada menos que su cuñado. Es un conflicto más allá de la familia, es intrafamiliar y político. Claro. Es un problema de razones económicas. Mora había impulsado lo que se llamó el Banco Mora y Medina, allá por 1847. Esto con Crisanto Medina, y era una de las primeras instituciones bancarias que había empezado a desarrollarse en el país, que se enfrenta como grupo económico a otros sectores económicos que están desarrollándose en ese momento. Por eso es que empiezan a producirse esas telas arañas, alrededor de lo cual Mora se convierte por un momento en el héroe nacional, el catalizador importante de la unidad nacional contra los filibusteros, pero al mismo tiempo no hace superar las contradicciones que había contra él y que afloran después de la guerra. Claro. ¿Verdad? Que es lo que se pone en evidencia con el asesinato de él. Pero Jessica también nos preguntaba sobre Walker, porque Walker huye hacia los Estados Unidos el 1 de mayo del 57, sale de territorio centroamericano. No, se lo entregan a un barco para que se lo lleve con el compromiso de no regresar. Pero regresa. Sí, claro. Ese es el detalle. Regresa y es capturado en Honduras. En Honduras, y lo matan ahí en septiembre de 60, creo. Iba a decir 1860. Sí, pero él regresa con la misma intención. Por supuesto, con la misma intención. Pero de Honduras no pasa. No, ahí mismo lo capturan, sí, por dicha. Y ahí mismo lo fusilan también. Dice, vamos a ver, dice Gonzalo Céspedes, buen programa como todos los de Matices. Lorinita González dice, excelente programa, es hermoso escuchar a don Vladimir. Manuel Quiroz dice, clase magistral con mi profesor de historia del movimiento obrero de lujo. Javier Peralta dice, alguien debería hacer una película, ojalá History Channel. Qué programa más lindo, dice Diana Costa. Pablo Agüero, que mandó a asesinar a Mora, ya escuchábamos su cuñado presidente Montealegre. Dice Peter Mayorga, ya he escuchado con gran gusto a don Vladimir y es toda una eminencia en la historia de Costa Rica, deberían hacer una serie de la historia de Costa Rica. ¿Dónde puedo escuchar el podcast? Solo para hacerle propaganda. Por favor. Digo, es de la casa. Los sábados en esta misma emisora. Así es, hay un programa sobre la historia de Costa Rica. No me acuerdo si a las 2:30 o a las 3, que se pasa, digamos, un pequeño programa de media hora. Ajá. ¿Verdad? ¿Con don Vladimir? Donde yo participo hablando de temas históricos nacionales. Por cierto, lo anticipamos a petición de la gerencia de esta empresa. Me solicitaron hacer unos programas relacionados con Semana Santa y grabé 5 programitos sobre la historia de la Semana Santa en Costa Rica, señalando que la primera Semana Santa que se produce en Costa Rica fue en 1526 en la isla de Chira. Para empezar, dejémoslo por ahí nada más. Ya lo son todas. Pero déjeme entonces aumentar la invitación. Son los sábados a las 3 de la tarde. Creo que es a las 3, no me recuerdo. Sí, no, es a las 3, es justamente a la hora en que sale el programa que tiene que ver con la historia costarricense narrada por
don Vladimir. Vamos a ver si quedó alguna pregunta pendiente de la cantidad de gente que logró contactarnos hoy, que ha sido increíble realmente la cantidad de gente. Lo que sí no sé es el horario de estas producciones que hicimos de la bueno, no, sí. No sé a qué hora van a pasar, pero eso se está listando, porque sí, es que en Semana preparando. Santa, particularmente jueves y viernes, tenemos una programación diferida, así es que sí, claro. porque ahí no, ya el domingo volvemos con la selección nacional. No, yo sé. Entonces, vea, mañana hay debate, Sí, claro. 11 de la mañana. La otra semana, lunes, martes y miércoles, tendremos horario regular. Jueves y Viernes Santo, por supuesto, no hay horario regular. Igual que el sábado y el domingo regresaremos muy temprano, el domingo 1 de abril, para afrontar entonces la transmisión de la elección nacional. ¿Cuándo se quitó don Vladimir de hacer acto cívico por el 20 de marzo? No, después de la campaña y después de la muerte, el asesinato de Mora y Cañas, a Mora y Cañas los ocultan en la historia. Se quedaron ahí. No, por supuesto. Ocultos. En eso conspiraron también dos héroes de la campaña. Fíjense que los llamo héroes. Sí. Máximo Blanco y Lorenzo Salazar, porque incluso ellos participan en la batalla esta que celebramos hoy de Rivas como héroes de la guerra. Eran generales del ejército muy importantes, pero se prestan a la conspiración contra Mora y participan. Entonces, estos generales gobiernan en la parte tras el poder político con Montealegre durante la siguiente década, hasta que llega Jesús Jiménez Zamora en 1869, el papá de don Ricardo Jiménez, y establece unas reformas muy importantes con las cuales se señala que el control del ejército debe ser un control político, casi en manos civiles, y le meten un civil encima a los militares. Después llega Tomás Guardia, que entra por golpe de Estado, 1870 en enero, derrocando a Jesús Jiménez, general, y todo su gabinete, todos los ministros eran de grandes méritos, entre ellos Castro Madrid, pero todos civiles. Y él organiza el primer código militar de Costa Rica, 1871, y con ese código le pone un candado a los militares y los controla políticamente. El general Guardia, Tomás Guardia, había combatido en la guerra de 1856 bajo las órdenes de Cañas y admiraba y amaba y quería y exaltaba el honor, el patriotismo de Cañas, la capacidad militar de él. Estaba muy identificado con él, de manera que cuando fusilan a Cañas probablemente lo impacta de tal manera que es el general Tomás Guardia Gutiérrez, en ejercicio de la presidencia, que primero suspende, deja inaplicable la pena de muerte en 1878, y en 1882, poco tiempo antes de morir, en ejercicio de la presidencia, abole la pena de muerte en Costa Rica. Se ha dicho siempre que fue un poco la iniciativa de la señora, eso es discutible. La información que yo manejo es que fue más bien el sentido de vínculo que él sentía y admiración por el general Cañas y el dolor que le produjo su asesinato lo que lo llevó a abolir la pena de muerte. Hombre, y el cuidado que tenía que tener, llegó por golpe de Estado. ¿Cómo va a dejar eso de lado? Bueno, pero fíjese que... Sí, pudo haber querido mucho al general Mora, pero, sí, claro. Pero aquí era aboliendo la pena de muerte, ¿no? Es que él acaba de dar un golpe de Estado. Pero acuérdense lo que le acabo de decir, un año antes están ejerciendo control político del ejército. Control político. El ejército debe estar controlado por civiles, primero. Segundo, le meten un código militar, Guardia, que lo controla. Guardia era militar también, entonces tiene control importante. Para la gente que nos estaba pidiendo que paráramos el escándalo que estaba aquí, ya Marvin fue a regañar. ¿A quién se le ocurre quebrar vidrios a esta hora de la tarde cerca de
la cabina. Pero bueno, don Vladimir, muchas gracias. Para la gente que nos está preguntando, apenas paremos el Facebook Live, queda el video completo del programa para la gente que lo quiera ver en Facebook. Esta noche se puede observar en Canal 2 a partir de las 8 de la noche y se puede escuchar el reprise hoy a las 10, una vez 10 y 20 más o menos, una vez que termine hoy el partido entre Saprissa y Grecia de Paté Centeno. Don Vladimir, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Randall, y a quienes han tenido la paciencia de escucharnos. Gracias a ustedes. 3:29. Mañana no hay matices porque hay debate presidencial a las 11 de la mañana y a las 2 de la tarde lo que tendremos será el noticiero para ustedes. Así es que bueno, son las 3:29. ¿Con qué nos vamos? ¿Cuál fue la canción que pidió? La marcha en homenaje a nuestro gran jefe del ejército y gran presidente de la República, Juan Rafael Mora Porras. La marcha del expresidente Mora Porras. 3:29. Hasta luego. Feliz tarde.